Cuando desperté del coma, mi médico se inclinó hacia mí y susurró: su yerno me ofreció dinero para inyectarle esto. Me negué. Leí la etiqueta y las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. El hombre al que había considerado un hijo se había ocultado tras una máscara de cariño familiar. No lo dejé pasar. No vas a creer lo que hice después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. La luz fue lo primero que dolió. Después, el pitido. Constante, mecánico, en algún punto a mi izquierda. Intenté mover la mano y sentí resistencia. Algo tiraba de mi brazo. Plástico. Un tubo. Un hospital. Tenía la boca con sabor a óxido y productos químicos. Parpadeé ante el brillo de las luces fluorescentes, tratando de enfocar el techo blanco sobre mí. Una de las baldosas tenía una mancha de agua con forma del estado de Ohio. Me quedé mirándola, usándola como ancla mientras mi mente trataba de alcanzar a mi cuerpo. ¿Qué había pasado? La puerta se abrió. Se escucharon pasos. Medidos. Profesionales. Un hombre con bata blanca apareció en mi campo de visión. Su rostro tomó forma mientras se inclinaba sobre la cama. De mediana edad, con canas en las sienes y unos ojos cansados, de esos que han visto demasiadas emergencias. Señor Riley, su voz sonó aliviada. Bienvenido de vuelta. Soy el Dr. Mitchell. ¿Puede decirme su nombre completo? Percy. Mi voz salió áspera, como grava. Percy Riley. Bien. ¿Sabe dónde está? Hospital. Logré girar un poco la cabeza, viendo el soporte del suero, los monitores, el tubo de oxígeno en mi nariz. Emory, dijo él. Eso es. Hospital Universitario de Emory. Acercó una silla y se sentó. Me pareció extraño. Los médicos suelen mantenerse de pie, breves, formales. ¿Cómo se siente? Débil. Intenté tragar, la garganta me ardía de sed. Confundido. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. Lo trajeron en ambulancia, inconsciente. 3 días. Las palabras flotaron en el aire estéril sin sentido alguno. Cerré los ojos, buscando recuerdos. Imágenes sueltas, piezas de un rompecabezas. Recordaba la cena. Mi comedor. La mesa que yo mismo había barnizado en primavera. Mi hija y su marido. Después, nada. Edith. La vi con claridad, colocando una fuente de cazuela, el vapor saliendo del pollo que había cocinado. Su esposo, Craig, a su lado, llenando mi copa de vino con esa sonrisa tan cómoda. Hablábamos de sus planes de vacaciones, algo sobre la costa. Comí un bocado de pollo, di un sorbo de vino y oscuridad. Señor Riley, la voz del doctor cambió, más cautelosa. Su análisis toxicológico llegó ayer. Encontramos rastros de aconitina en su organismo. Es un veneno vegetal poco común. La palabra me golpeó como un puñetazo. Apreté el borde de la cama. ¿Veneno? Logré decir. ¿Alguien me envenenó? Según los niveles y los tiempos de reacción, sí. Lo más probable es que lo haya ingerido en casa, durante una comida. La cena. El último momento normal de mi vida. Volví a ver la fuente, la copa, la sonrisa de Craig. ¿Estaba en la comida? ¿En la bebida? El estómago me dio un vuelco. Tuvimos que limpiar su sistema, continuó el doctor. Llegó en estado crítico. Su corazón estaba muy débil. Pupilas dilatadas. Si los paramédicos hubieran tardado 10 minutos más, no terminó la frase. No hacía falta. Alguien había querido matarme. No fue un accidente. No una intoxicación casual. Fue algo intencionado. Alguien había puesto veneno en mi comida y me vio comerlo. Miré el monitor junto a la cama. Mi pulso se disparó. 63 años. Retirado desde hacía 5, después de dirigir mi restaurante toda la vida. Vivía tranquilo en la casa que compré hace 30 años, sin enemigos, sin deudas, sin problemas. Solo una cena con mi hija y mi yerno. Extendí la mano hacia la mesilla buscando mi teléfono. Edith debía saberlo. Estaría preocupada.
3 días sin noticias mías. Seguro había llamado o pasado por casa. Necesito llamar a Edith, dije, estirando los dedos. Espere, señor Riley. El doctor levantó la mano para detenerme. Su mandíbula se tensó. Antes de que haga cualquier llamada, hay algo más que debe saber. Algo sobre su yerno. Mi mano se quedó suspendida. Cray. Un frío distinto al de la debilidad me recorrió el pecho. ¿Qué pasa con Cray? El doctor me observó en silencio unos segundos. En su expresión vi algo que me heló la sangre. Duda, carga, el gesto de quien guarda una verdad que desearía no tener que decir. Él vino, dijo al fin, con cada palabra medida. Ayer por la noche, mientras usted seguía inconsciente. El cuarto pareció encogerse. El pitido de las máquinas se desvaneció. ¿Qué hizo Cray? Pregunté. El doctor entrelazó los dedos, incómodo. Apareció cerca de las 9 de la noche, durante mi turno. Traía un sobre. ¿Y? Dijo que usted estaba sufriendo, que querría descansar en paz. Michei apretó la mandíbula. Luego me mostró un frasco y me ofreció $15,000 en efectivo si se lo inyectaba mientras dormía. Al principio no lo procesé. Era absurdo. Craig, mi yerno, casado con Edith desde hacía 7 años, que me llamaba suegro, que comía en mi mesa cada domingo, había intentado sobornar a un médico para matarme. Muéstreme, logré decir con voz controlada. El frasco. Michei sacó su teléfono del bolsillo de la bata, deslizó el dedo y me lo entregó. Está en manos de la policía, pero tomé una foto. Mis manos temblaron al sostenerlo. En la imagen se veía un pequeño frasco de vidrio dentro de una bolsa de pruebas, con la etiqueta visible. Amplié la foto. Succinilcolina, 20 miligramos. Conocía ese nombre. No por experiencia, sino por las series policiales que solía ver con Edith antes de que se casara con Craig. Es un paralizante, susurré. Sí, asintió Michei, dándose la vuelta hacia la ventana. Provoca parálisis respiratoria. En cuestión de minutos habría dejado de respirar. Parecería una muerte tranquila mientras dormía. Las piezas encajaron brutalmente. La cena, dije, más para mí que para él. Me envenenó en casa. Y al ver que no funcionaba, vino aquí a terminar el trabajo. Me negué, continuó Michei. Lo reporté al instante a la administración y llamaron a seguridad. La policía de Atlanta vino y se lo llevó anoche, alrededor de las 10. Apreté el puño sobre la sábana. Era lo único que delataba lo que sentía. No era ira ardiente. Era algo más frío, más letal. 2 intentos de asesinato. Craig no lo había hecho por impulso. Lo había planeado. Había conseguido aconitina, un veneno raro, lo había mezclado en mi comida, me había observado desplomarme, y cuando la ambulancia me sacó de casa aún con vida, fue al hospital con dinero y un frasco para asegurarse de que no despertara. Premeditado. Calculado. Frío. Bien, dije al fin. Eso está bien. El doctor me miró sorprendido. No era la reacción que esperaba. Señor Riley, ¿tiene idea de por qué haría algo así? Mi testamento. Tomé el vaso de agua con lentitud y di un sorbo. Mi casa. Todo pasa a nombre de mi hija cuando muera. Craig lleva 3 años sin empleo. Vi cómo la comprensión cruzaba su rostro. Ya entiendo. Ha vivido del sueldo de Edith, de lo que yo les doy en fiestas o reparaciones. La casa en Grant Park vale unos 600,000. Y están mis ahorros, mi pensión, todo. Pero eso va a su hija, no a él. Estado de bienes gananciales, dije seco. Tendría acceso a todo. El pitido del monitor seguía su ritmo constante. Mi corazón bajaba lentamente, no por calma, sino por enfoque. El mismo enfoque con el que construí mi restaurante desde cero, convirtiéndolo en el más exitoso del Old Fourth Ward. El doctor me observaba, tal vez preocupado de que entrara en shock. Pero ya no había sorpresa en mí. Solo claridad. Volví a mirar el techo, la mancha con forma de Ohio. Craig había intentado matarme 2 veces. Edith. No sabía qué papel había jugado ella. ¿Lo sabía? ¿Lo había ayudado?
¿O era otra víctima más? ¿Quiere que llame a alguien?, preguntó el doctor. Su hija debería saber que despertó. No. Mi voz salió baja, pero firme. Aún no. Necesito pensar. Él asintió despacio. Entiendo. Un detective querrá hablar con usted hoy. Descanse, está seguro aquí. La puerta se cerró tras él. Me recosté. Por primera vez en años, mi mente trabajaba con precisión helada. Craig pensaba que moriría en silencio, dejando todo en manos de Edith. Se equivocaba. Pasaron 10 días. 3 inconsciente, 7 recuperándome. Tiempo suficiente para planear. El detective Collins me esperaba con una carpeta y los papeles de alta. Antes de que se vaya, debe saberlo. Craig Brennan pagó fianza ayer. $50,000. ¿Quién la pagó?, pregunté, firmando los documentos sin temblar. Su hija. Con dinero de una cuenta conjunta. Mi dinero había comprado su libertad. Anotado, dije, devolviendo la carpeta. ¿Qué sigue? Audiencia preliminar en 3 semanas. Tenemos el testimonio del doctor, el frasco y el dinero como pruebas. Bien. Tomé un taxi de regreso a casa. 20 minutos de trayecto. Atlanta deslizándose tras la ventanilla, igual y distinta a la vez. Número 2847 de Abercham Road. Mi casa. El lugar donde alguien me había envenenado. Edith abrió la puerta antes de que llegara a tocar. Pálida, con los ojos rojos. Detrás de ella, Craig. Papá, su voz se quebró. Gracias a Dios estás bien. Detente, dije. Ella se congeló. Papá, déjame explicarte. He dicho que te detengas. Craig dio un paso adelante, las manos en alto. Señor Riley, ha sido un malentendido. Ese doctor. Lo miré. De verdad lo miré. 37 años, de mi misma estatura, barriga blanda de 3 años sin trabajo. El hombre que intentó matarme 2 veces. No me hables. No te acerques. Mantente fuera de mi camino. Pasé entre ellos, por el mismo recibidor que había renovado hace 12 años, la misma sala donde elegí los muebles con Edith después de la muerte de su madre. Todo era igual, pero todo estaba manchado. Llegué a mi estudio. La única habitación que tenía cerradura propia. Mi refugio durante los años del restaurante. Metí la llave, entré, cerré la puerta y pasé el cerrojo. El clic resonó por el pasillo. Que lo oigan. Papá. La voz de Edith llegó amortiguada a través de la madera, pero desesperada. ¿Podemos hablar, por favor? Sé que estás enfadado, pero vete, Edith. Te quiero. Por favor, créeme. No respondí. Aprendí hace décadas que el silencio puede ser más devastador que cualquier palabra. Sus pasos se alejaron, susurros en el pasillo, de ella y de Craig, urgentes y bajos, luego silencio. Me planté frente a mi escritorio de caoba, la única pieza maciza que traje del restaurante cuando lo vendí. Abrí los cajones, saqué carpetas que no había mirado en meses, años. El testamento fue lo primero. 3 páginas, redactadas por un abogado cuyo nombre apenas recordaba. Fechado 3 años atrás, 6 meses después de que mi mujer Sara muriera, cancerizada en el páncreas en 4 meses. Yo, Percy James Riley, en pleno uso de mis facultades, lego por la presente todos mis bienes a mi hija Edith Marie Riley. Todo, la casa, los ahorros, las inversiones, el Lexus del garaje. Unos 2 millones y pico en total. Todo para Edith. En la práctica, todo para Craig por la ley de bienes gananciales. Estado de cuentas bancarias. Las cuentas de la región que había tenido 30 años. Cuenta corriente, $87,000. Ahorros, $340,000. La cuenta conjunta con Edith que abrí cuando cumplió 30 años para emergencias ahora mostraba $75,000. La última vez que miré, estaba en 125,000. 50,000 desaparecidos. El dinero de la fianza de Craig. Carteras de inversión en Fidelity. Cuentas de jubilación que había ido formando desde los 25, $680,000. Cartera de acciones, $260,000.
Bonos, $200.000. Los coloqué sobre el escritorio en filas ordenadas. Números en papel. Activos. Patrimonio. La razón por la que alguien quería verme muerto. La escritura de la casa al final. Número 2847 de Abercham Road. Comprada en 1998 por $320.000, estirando hasta el último billete que tenía entonces, creyendo en el barrio cuando otros no lo hicieron. Ahora vale $850.000, quizá más. Bugead había crecido a mi alrededor. Las cuentas eran claras. Craig necesitaba dinero. Yo lo tenía. Edith lo heredaría. Craig tendría acceso vía Edith. Solo necesitaba que yo me muriera. Me senté en mi sillón de cuero, el que se adaptó a mi espalda tras 15 años de uso, y miré los papeles. Evidencias de vulnerabilidad. Todo lo que Sara y yo habíamos construido se había convertido en coordenadas de objetivo en un mapa. La casa se acomodó a mi alrededor. Escuché pasos arriba, Edith y Craig en el dormitorio principal. Lo habían ocupado mientras yo estaba hospitalizado. Oí sus voces, bajas y tensas, discutiendo probablemente sobre dinero, sobre mí, sobre qué venía después. Que se preocupen. Saqué el móvil, busqué abogados de sucesiones en Atlanta, repasé webs, credenciales, opiniones de clientes. El perfil de Margaret Hahn llamó mi atención. 22 años de experiencia en planificación patrimonial y protección de activos. 5 estrellas en todas las plataformas. Oficinas en Midtown, a 10 minutos de aquí. No esperé a la mañana. Abrí el portátil y rellené su formulario de contacto. El reloj de la pared marcaba la 1:47 de la madrugada. Mis dedos teclearon. Señora Huang, necesito reestructurar mi patrimonio de inmediato. Alguien intentó matarme por la herencia. Estoy dispuesto a pagar tarifas premium por consulta urgente. Percy Riley. Pulsé enviar, cerré el portátil, miré otra vez mi testamento, el documento que casi me mata. Mañana esto cambia. Todo cambia. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Abrí el portátil al amanecer, a las 6:47 de la mañana, y encontré la respuesta de Margaret Hahn ya esperándome. Señor Riley, he dejado la tarde libre. Venga a las 2 de la tarde. Traiga todos los documentos del patrimonio. Corto, directo. Justo lo que necesitaba. Me duché, me vestí con ropa que me quedaba floja. 10 días en una cama de hospital me habían quitado peso que no podía permitirme perder. El espejo me devolvía la imagen de un extraño, mejillas hundidas, barba de varios días que normalmente mantenía recortada. Me veía como lo que era, alguien recuperándose de un intento de asesinato. Bien. Que lo vean débil. Que crean que soy vulnerable. Bajé y encontré a Edith en la cocina preparando café. Se giró al oírme, una chispa de esperanza cruzó su rostro. Papá, buenos días. Estoy haciendo el desayuno. Solo café. Me serví uno solo, negro. Tengo que hacer unos recados. ¿Recados? ¿Estás seguro de que estás en condiciones de conducir? ¿Puedo acompañarte? Estoy bien. Salí antes de que insistiera. Cogí las llaves del gancho. El Lexus estaba en el garaje tal y como lo dejé hace 11 días. Me subí, ajusté el asiento, agarré el volante. Mis manos recordaban la posición aunque se sintieran más débiles. Arranqué. Retrocedí despacio, consciente de Edith mirando por la ventana de la cocina. Que se lo imagine. Llegué a Midtown Atlanta a la 1:30 de la tarde. Tráfico denso pero fluido. Encontré aparcamiento en el garaje bajo el edificio Promenade. Subí en el ascensor al piso 14. La oficina de Huang ocupaba la esquina, paredes de cristal, mobiliario moderno, vista impresionante del skyline. La recepcionista me condujo a una sala de conferencias. Margaret Hahn apareció 2 minutos después, 40 y tantos, coreanoamericana, traje a medida, apretón de manos eficiente. Llevaba una carpeta de cuero y un iPad. Señor Riley, gracias por venir, dijo, señalando una silla. Cuénteme todo. Conté la cena con Craig y Edith,
el envenenamiento por aconitina, despertar del coma, la revelación del Dr. Michey sobre el intento de soborno, el arresto de Craig, la fianza pagada por Edith con mi dinero, el testamento que lo dejaba todo a mi hija. Han fue tomando notas en su iPad, haciendo preguntas incisivas a intervalos. ¿Cuánto tiempo llevaba Craig sin trabajar? ¿Cuándo se redactó el testamento? ¿Había añadido a Edith a alguna cuenta recientemente? ¿Tenía seguro de vida? No, contesté. Lo cancelé tras la muerte de mi mujer. No le veía sentido. Eso probablemente le salvó la vida. Sin póliza hay menos motivo inmediato. Se inclinó y habló claro. Señor Riley, seré directa. Si ahora cambia su testamento y luego fallece, incluso por causas naturales, su hija lo impugnará. Dirá que hubo influencia indebida, que usted no estaba en su sano juicio por el trauma del envenenamiento. Eso enredaría su patrimonio en tribunales durante años. ¿Cuál es la alternativa? Un fideicomiso revocable en vida. Transfiere todos los activos al fideicomiso. Durante su vida mantiene control total, puede cambiarlo, acceder a todo. Pero designa un beneficiario distinto para después de su muerte. Me incliné hacia adelante. ¿Cuánto tarda? Si está listo para proceder, 2 semanas para la transferencia completa de activos. El fideicomiso puedo constituirlo hoy. ¿Y el coste con urgencia? Pregunté. Dijo la cifra sin dudar, $8.500. Eso incluye creación del fideicomiso, toda la documentación de transferencia y tasas. ¿Cuándo empezamos? Sonrió, pequeña, profesional y genuina. Ahora. El papeleo duró 3 horas. Formularios, firmas, notarizaciones, documentación inicial. El nombre del fideicomiso, el fideicomiso revocable en vida Percy J. Riley. Otorgante y fiduciario, yo. Beneficiario durante mi vida, yo. Beneficiario después de mi muerte. ¿A quién quería designar? Preguntó Juan con el bolígrafo en alto. American Cancer Society, capítulo de Georgia, no preguntó por qué, solo lo anotó. Yo pensé en Sara, en esos últimos 4 meses viendo cómo el cáncer le consumía el cuerpo. Si mi dinero iba a ir a algún sitio, que fuera para luchar contra esa enfermedad. No para Craig. Jamás para Craig. Firmé el cheque de 8.500 sin titubear. Primer movimiento en un juego que terminaría con Craig sin nada. El trayecto de vuelta duró 20 minutos. Me senté en el coche un momento, reuniéndome. Hora de actuar. Dentro, Edith cocinaba sopas de pollo, el aroma llenaba la casa. Me trajo un cuenco al estudio, rostro ansioso pero esperanzado. Papá, te hice la sopa como la hacía mamá. Cogí el cuenco, la miré, buscando culpa, conocimiento, alguna señal de que supiera lo que Craig planeaba. Solo vi preocupación y desesperación. Gracias. Sus hombros se relajaron. Aliento. ¿Te encuentras mejor? Pareces más calmado. Estoy cansado, Edith. Muy cansado. Asintió y se marchó. Me dejó solo con la sopa que no probé. Durante las 2 semanas siguientes me moví con cuidado por el mundo. Pasos lentos, aceptando ayuda, interpretando el papel del convaleciente mientras desmantelaba sistemáticamente todo lo que Craig pensaba heredar. Reuniones bancarias explicadas como mantenimiento rutinario. El gerente regional ayudó a transferir cuentas al nombre del fideicomiso, amable, eficiente, sin preguntas sobre dramas familiares. Fidelity exigió más papeleo, llamadas, verificaciones. Lo gestioné todo desde mi estudio, puerta cerrada, hablando en voz baja para que Edith y Craig no escucharan. La escritura de la casa requirió un viaje a la oficina del registrador del condado de Fulton. Craig se ofreció a llevarme. Acepté. Sé que las cosas han estado tensas, señor Riley, dijo, con la vista en la carretera. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ayudar. Lo que necesite. Es amable, Craig. Se lo agradezco. La familia cuida de la familia, ¿no? Ofrecí una sonrisa fina. Claro. En el registro fui solo y presenté la transferencia de la escritura. La funcionaria la estampó como oficial, propiedad del fideicomiso revocable en vida Percy J. Riley. Con efecto inmediato. Registro público. Cualquiera podía consultarlo.
Pero Craig no lo miró. Los observé a los dos durante esas 2 semanas. Cómo discutían en susurros que cesaban cuando me acercaba. Cómo los ojos de Craig me seguían cuando creía que no miraba. Cómo Edith traía comidas como ofrendas, buscando perdón que no di. Creían que era débil, recuperándome, derrotado. Que lo crean. 2 semanas después de conocer a Margaret Hank, revisaba las confirmaciones finales de transferencia en mi estudio. Cada activo, cada dólar, cada propiedad protegidos. Si muriera mañana, Craig y Edith no recibirían nada. La Organización de Investigación del Cáncer recibiría todo. Guardé los documentos en la caja fuerte, la cerré y esbocé una pequeña sonrisa. Desde arriba oí la voz de Edith elevarse, discutiendo con Craig. No distinguí las palabras, pero el tono era estrés, miedo, problemas de dinero. Sonó el teléfono del escritorio. Señor Riley, soy Margaret Hank. La transferencia de la escritura está registrada. Todo está completo. El fideicomiso es a prueba de balas. Gracias. Hay una cosa más. Hizo una pausa. Mi asistente legal notó algo extraño. Alguien le hizo un chequeo de antecedentes la semana pasada. Un servicio profesional y caro. La solicitud vino de una agencia de investigación privada aquí en Atlanta. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Sabe quién lo pidió? La firma no revela clientes, pero puedo sospechar. Su yerno está nervioso. Sabe que algo ha cambiado. Solo que no sabe qué. Colgué, me recosté y miré el techo. Las baldosas que memoricé en el hospital. Craig también estaba moviéndose. El juego no era unilateral. Aquella tarde Craig golpeó la puerta del estudio. No respondí de inmediato. Que espere. Golpeó otra vez, más fuerte, nudillos contra la madera, marcando un ritmo urgente. Me levanté despacio, estiré los hombros como un hombre con todo el tiempo del mundo y fui a abrir la puerta yo mismo. Llenaba el marco, intentando aparentar seguridad y fracasando estrepitosamente. La mandíbula tensa, hombros erguidos en lo que él creía una postura intimidante, sus ojos lo delataban, miedo disfrazado de compostura ensayada, como un actor que olvida su parlamento en la primera función. Señor Riley, tenemos que hablar. Limpiar el aire. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró, caminó al centro del estudio como si lo poseyera, y se quedó allí mientras yo volvía a mi sillón. El cuero crujió al sentarme. Si pensaba que plantarse delante de mí le daba ventaja psicológica, estaba muy equivocado. Esto era mi espacio, mi territorio. Sé que estás enfadado. Lo entiendo. Pero ha habido un serio malentendido sobre lo ocurrido en el hospital. No dije nada, solo lo miré. Dejé que el silencio creciera hasta hacerse incómodo. Él cambió el peso de un pie a otro. El frasco que mencionó el médico. La voz de Craig cobró ímpetu falso, como si hubiera ensayado ese discurso frente a un espejo. Lo encontré en su botiquín cuando buscaba aspirina. Me preocupó, de verdad. Que tuviera algo tan peligroso ahí guardado. Solo quería que el médico comprobara si tomaba algo que pudiera interactuar mal con sus recetas. Mientes. Parpadeó. No lo estoy. Se lo juro, la policía está equivocada. El doctor malinterpretó mis intenciones. Saqué una libreta pequeña del cajón del escritorio. La de cuero que usaba desde los tiempos del restaurante para llevar inventarios, pagos a proveedores, horas de empleados. La abrí en una página concreta. Los ojos de Craig siguieron el movimiento y vi que registró que había estado documentando cosas, planeando. Mire, continuó, su voz endureciéndose ante mi silencio. Sé que visitó a una abogada de patrimonio. Sé que planea cambiar su testamento. Tiene derecho a hacerlo, por supuesto. Pero si excluye a Edith por mi culpa, yo pelearé. Contrataré buenos abogados que demuestren que actúa bajo trauma, que no está pensando con claridad. Sobreviviste a un envenenamiento. Eres mayor. Tengo 63. Y cualquier juez verá que estás tomando decisiones por un enfado pasajero, no con juicio claro. Levanté la vista de mi libreta y lo miré directamente a los ojos. ¿Me estás amenazando, Craig? Estoy protegiendo a mi esposa. A tu hija.
El silencio se tensó entre nosotros como un cable estirado. Lo dejé crecer, tomé mi pluma Mont Blanc, la que Sara me regaló por nuestro 20º aniversario, y escribí una cifra en el bloc con trazos lentos y deliberados, dígitos grandes y claros. Luego giré el bloc y se lo deslicé por la caoba pulida. La mano de Craig tembló al levantarlo. Leyó la cifra y soltó el bloc como si le quemara. $252.000. ¿Cuánto me debes, Craig? ¿Qué? Yo no. ¿De qué hablas? Has vivido en mi casa 5 años, totalmente sin pagar renta. Esta casa, en este barrio, se alquila por 4.200 al mes, en el mercado actual. Lo comprobé. 5 años son 60 meses. Haz las cuentas. La sangre se le fue del rostro en cuestión de segundos. Pero, somos familia. Nunca nos pediste alquiler. Edith es tu hija, por el amor de Dios. 252.000. Eso es lo que me debes. Lo quiero de vuelta. Tienes 60 días o tú y Edith se mudan. No tengo ese dinero. ¿Sabes que no? Nadie tiene esa cantidad ahí, esperando. Entonces te sugiero que empieces a empacar. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No salió ninguna palabra. Su cara atravesó incredulidad, rabia y pánico más rápido de lo que pude seguir. Detrás de él, unos pasos golpearon las escaleras. Rápidos, urgentes. Edith apareció en el umbral, el rostro enrojecido, respiración agitada, como si hubiera subido corriendo desde la planta baja. «Papá, ¿qué está pasando?» «Craig, ¿qué hiciste?» Craig se volvió hacia ella y vi el instante exacto en que hizo su cálculo. Desviar la culpa, presentarse como víctima, hendir más la cuña entre padre e hija. «Tu padre quiere $250.000», dijo, con la voz rozando la histeria. «O nos echa, a su propia hija, a la calle, sin hogar». Los ojos de Edith se agrandaron. Me miró y las lágrimas empezaron a formarse antes de que hablara. «Papá, por favor. No tenemos ese dinero, lo sabes. No lo tenemos. Esto es cruel. Después de todo lo que hemos pasado, después del hospital, ¿así nos tratas?» Me puse en pie, rodeé el escritorio con pasos medidos y me detuve a 1 metro de mi hija, lo bastante cerca para ver el rímel corriéndosele por las mejillas, sus manos retorciéndose, dedos entrelazándose y desenlazándose. «Tu marido intentó asesinarme, Edith. 2 veces. Primero con veneno en mi propio comedor, luego con un frasco de paralizante en el hospital. Y tú pagaste su fianza sin preguntarme, sin siquiera llamarme para ver si estaba de acuerdo en usar mi dinero. $50.000 de mi dinero para liberar al hombre que intentó matarme». Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado y desvió la mirada hacia el suelo. «Así que sí», continué, con la voz baja pero absolutamente definitiva, «tenéis 60 días. Encontrad el dinero o encontrad otro sitio donde vivir. Es más tiempo del que Craig me dio cuando metió veneno en mi comida». Pasé junto a ambos, dejándolos en mi estudio, entre mis libros, mis premios del restaurante y las fotos de Sara. Subí las escaleras hasta el dormitorio de invitados, la habitación pequeña al final del pasillo, con cama individual y muebles baratos, porque ellos se adueñaron de mi suite principal durante mi estancia en el hospital. Detrás de mí escuché a Edith empezar a llorar y a Craig encadenar excusas, su voz como un murmullo grave de justificaciones y culpas. Cerré la puerta, eché el cerrojo y, por primera vez desde que desperté en aquella cama de hospital hacía 3 semanas, dormí profundamente. La luz de la mañana me despertó. Sol brillante de Georgia entrando por la ventana del cuarto de invitados. 7 de la mañana, según el teléfono. Había dormido 9 horas sin interrupciones. Sin pesadillas de venenos, ni máquinas, ni esa sensación de estar muriendo. Solo una oscuridad reparadora. Me duché, me vestí y bajé a la cocina, donde Edith me esperaba como un fantasma atrapado en su propia vida. Parecía no haber dormido nada, ojos rojos e hinchados, el pelo sin peinar, la misma ropa de ayer. La cafetera ya estaba encendida, llenando la estancia de su aroma amargo. Me serví una taza. Negra. No hablé primero. «Papá, por favor», su voz era ronca. «¿Podemos hablar con calma? 60 días no bastan para conseguir $250.000. Tomé un sorbo.
Dejé que el café me quemara la lengua. No, no bastan. Porque no lo tienes y nunca lo tendrás. Entonces, ¿por qué exigirlo? ¿Por qué no dejarnos quedar? Podemos arreglar algo. Un plan de pagos. Algo. Dejé la taza. Porque tu marido intentó matarme y tú lo ayudaste a salir libre. Abrió la boca, la cerró. No tuvo respuesta para esa verdad. Llamé a Margaret Hang esa tarde desde mi estudio y le expliqué lo que necesitaba. Al anochecer ya había redactado el documento, formal, legal, blindado. Lo leí 2 veces, revisando cada cláusula, y lo firmé. Se lo presenté a Craig y a Edith en la mesa de la cocina a las 7 de la tarde. Una notaria se sentó con nosotros. La asistente legal de Margaret, una joven de manos eficientes y expresión neutra, fue testigo de lo que siguió. Esto es un pagaré, expliqué, empujando el documento hacia ellos. Formaliza la deuda. Si lo firman, tienen 60 días para pagar íntegro o desocupar la vivienda. Si no lo firman, mañana mismo presento la demanda de desahucio en el condado. La voz de Craig salió amarga, cortante. Vaya opción. Es más opción de la que me diste cuando envenenaste mi cena. Edith devolvió el documento sin mirarlo, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hija, tu única hija. Mamá estaría avergonzada de ti ahora mismo. Le darías asco. La mención de Sara, mi esposa, muerta hace 3 años por cáncer de páncreas, golpeó más fuerte de lo que esperaba, como un puñetazo bajo las costillas. Aún así, mantuve la voz nivelada, dura como piedra. Tu marido intentó matarme 2 veces. ¿Qué es cruel, Edith? Daros techo durante 5 años, sin cobraros renta, sin pedir nada, o deslizar aconitina en mi comida y mirarme comerla. Dime cuál de las 2 cosas es vergonzosa. Yo no sabía que realmente, susurró, apenas audible sobre el tic-tac del reloj de la cocina. Nunca pensé. Pero sabías algo, y callaste. Lo elegiste a él antes que a mí. Me levanté, me alejé de la mesa, de las lágrimas de mi hija, de la rabia impotente de Craig, y dejé el documento ahí. Volví 1 hora después y lo encontré firmado. Ambas firmas temblorosas, pero legales. La notaria lo había presenciado, estampado y dejó su tarjeta. No tenían alternativa. Las semanas siguientes se convirtieron en una guerra fría. 3 personas en la misma casa, evitándose como ejércitos enemigos en territorio compartido. La casa se sentía a la vez más grande y más pequeña. Grandes tramos de silencio, interrumpidos por sonidos de vidas ajenas a puerta cerrada. Organicé mi existencia en torno a su ausencia. Usaba la cocina a las 6 de la mañana, antes de que despertaran, preparando café en la quietud oscura. Comía en mi estudio o en el cuarto de invitados. Dejaba notas en lugar de hablar. Viene el fontanero. Martes, 10 de la mañana. Pegada al espejo del baño. Mi puerta, siempre con llave. Las cajas de mudanza fueron apareciendo poco a poco, primero en el recibidor, luego en la sala, después en el pasillo, apiladas como una barricada. Desde la ventana de mi estudio vi a Craig cargar muebles en su coche, la tele, su consola, otros electrónicos, cosas para vender en casas de empeño, seguramente. Vi a Edith al teléfono con administradores de apartamentos, su voz cada vez más desesperada en cada llamada, explicando su situación con una creatividad creciente. A las 3 semanas, Craig probó un último ángulo. Me encontró en el estudio por la tarde, llamó suavemente y esperó permiso antes de entrar, casi respetuoso. Señor Riley, ¿y si le pagamos a plazos? 500 al mes durante lo que haga falta. No levanté la vista de mis papeles. Hice el cálculo mental. A 500 al mes son 420 meses. 35 años. Tú tendrás 72 y yo, probablemente, habré fallecido. Silencio. Luego. Entonces, ¿es un no? ¿Tú qué crees? Se fue sin responder. Escuché sus pasos retirarse por el pasillo, más pesados que al entrar. La 5ª semana trajo una llamada telefónica. La detective Collins, voz nítida y profesional. Señor Riley, quería actualizarle el caso. La fiscalía localizó al vendedor.
Un individuo que se hace llamar Dark Merchant en un mercado restringido. Le vendió a su yerno extracto de aconitina a finales de febrero. Tenemos el historial completo de mensajes, las transacciones en criptomonedas, la confirmación de envío. Es un caso cerrado. Dejé la pluma. ¿Cuándo es el juicio? 14 de mayo. Vista preliminar el próximo mes, 3 de abril. Si lo condenan por intento de asesinato, afronta entre 15 y 25 años. La satisfacción se asentó en mi pecho como licor cálido. Bien. El 60º día llegó un martes de finales de mayo. La luz de la mañana filtrándose por las ventanas del estudio, iluminando motas de polvo en el aire. Bebí el café despacio, esperando. A las 9 en punto de la mañana, un camión de mudanzas se detuvo afuera. No era profesional. Mudanzas de bajo presupuesto, de anuncios clasificados. 2 chicos de pinta universitaria, vaqueros gastados. Observé desde mi sillón de cuero cómo Craig y Edith cargaban cajas y muebles. Las lámparas de latón que Sara eligió en una venta de antigüedades hace 20 años. Edith llevaba una caja con la palabra cocina en rotulador negro. La colocó con cuidado en la caja del camión y volvió por otra. Sus movimientos eran mecánicos, el rostro vacío. Choque, quizá, o aceptación. Craig dirigía a los mozos, ladrando instrucciones sobre distribución de peso y objetos frágiles, fingiendo que aquello era su decisión, su salida controlada. Le vi la máscara. Era desesperación. Al mediodía el camión estaba cargado. Edith regresó a la casa por última vez. Escuché sus pasos en el recibidor, dudando, iniciando hacia las escaleras, deteniéndose y luego acercándose a mi estudio. Asomó en la puerta. No entró. No pidió permiso. Nos vamos ahora, dijo con la voz completamente vacía, hueca. Levanté la vista de mis papeles, documentos que en realidad no estaba leyendo, solo utilería para este momento. La miré a los ojos. No dije nada. Espero que estés contento. Ganaste. Conseguiste exactamente lo que querías. Seguí sin hablar. ¿Aún me quieres? La voz se le quebró. ¿Sigo siendo tu hija? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo. Podía responder. Decir algo que tendiera un puente sobre este abismo. Ofrecer una pequeña misericordia. Dejar una puerta abierta a una reconciliación futura. En su lugar, volví la vista a mis papeles. Adiós, Edith. Se quedó ahí 3 segundos. Los conté. Luego se volvió y se fue. La puerta principal se abrió y se cerró. El motor del camión arrancó, el diésel retumbó en el vecindario silencioso. Dejé la pluma, caminé hasta la ventana y vi cómo el camión se alejaba del número 2847 de Abercham Road, giraba en Peachtree y desaparecía. La casa quedó en silencio. Vacía. Mía otra vez. Mi teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje de la detective Collins. Vista preliminar mañana, a las 9 de la mañana. Su testimonio es necesario. Teclé de vuelta. Estaré allí. Miré mi estudio, el escritorio de caoba, los premios en la pared, las fotos de Sara sonriendo desde los marcos en la estantería. Mi casa. Recuperada con estrategia, paciencia y precisión legal. Mañana, el juzgado. Empieza la siguiente fase. El golpe a la puerta llegó a media tarde, una semana antes de que venciera el plazo de desalojo. Suave, vacilante. No era el toque de Craig. Abrí. Edith estaba allí, ojos rojos, manos torcidas entre sí. Papá, tengo que decirte algo. La verdad. Toda. Me hice a un lado sin hablar. La dejé entrar. Pero dejé la puerta abierta lo suficiente para que cualquiera que pasara por el pasillo pudiera oír. No quería privacidad ni intimidad. Solo conversación. Tienes 30 minutos, dije, volviendo a mi sillón. Craig no está. Di lo que viniste a decir. Se sentó al frente, se inclinó, manos juntas como en oración. Yo ya no creía en las oraciones. Yo sabía, su voz salió pequeña. Sobre el plan de Craig. No todo, pero sabía que quería asustarte. Tomé la pluma, firme. Continúa. Dijo que si te ponías muy enfermo,
No morir, solo lo bastante enfermo, te darías cuenta de que la vida es corta, que cambiarías el testamento para darme acceso al dinero antes por si pasaba algo. Dijo que era presión psicológica. No pensé que de verdad intentaría matarte. Se me tensó la mano en la pluma. Único signo visible de lo que sentía. Pero sabías que puso algo en mi comida. Algo para enfermarte, apresuró, no veneno. Pensé que sería como una intoxicación, algo que se te pasaría en un día. Me levanté, caminé hacia la ventana y regresé. No podía mirarle la cara mientras construía esa ficción. ¿Cuándo supiste que era veneno? Veneno real. En el hospital, se le quebró la voz. Cuando el médico dijo que tus órganos estaban fallando, cuando estuviste en coma 3 días. Tenía pánico. Quise decírselo a alguien, pero Craig dijo que si lo hacía me arrestarían a mí también. Que iríamos los dos a prisión. Así que elegiste protegerlo a él en vez de a mí. Lo siento. Tenía miedo. Cometí un error terrible. Pero estoy aquí ahora, contándotelo todo. Se levantó y se acercó. Lo dejaré. Declararé contra él. Haré lo que quieras. Solo por favor no me excluyas del todo. Soy tu hija. Me giré desde la ventana y la miré de frente. Lo sabías y callaste mientras yo me moría. Eso te hace cómplice, Edith. Me manipuló. Tomaste una decisión. Lo elegiste a él y a su plan por encima de mi vida. Me divorciaré. La desesperación se le metía en la voz. Lo dejaré sin nada. Cooperaré con la policía. Dime qué quieres que haga. Lo arreglaré. No hay nada que arreglar. No puedes deshacer el silencio. No puedes deshacer la traición. Fui a la puerta y la abrí más. No, Edith. Tomaste tu decisión. Se le encendieron las mejillas. ¿Entonces ya está? ¿Me vas a desechar, a tu única hija? Te desechaste sola cuando le permitiste envenenarme. Me hice a un lado y señalé el pasillo. Adiós, Edith. Me miró. 3 segundos, 5. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí con manos temblorosas. Escuché sus pasos cruzar el recibidor, la puerta principal abrirse y cerrarse, un motor encenderse y alejarse. Volví a mi escritorio. La silla que había ocupado aún estaba tibia. La miré y luego tomé el teléfono. Margaret Han, por favor. Señora Juan, soy Percy Riley. Quiero confirmar que, si me pasa algo, el fideicomiso es infranqueable. Mi hija no puede impugnarlo. Escuché su respuesta. No, no pasa nada. Solo quiero asegurarme de que todas las piezas están en su sitio. Los días siguientes transcurrieron en una quietud extraña. Craig y Edith se mudaron en el plazo previsto, cargando cajas en una furgoneta de alquiler en una mañana gris de sábado. Los vi desde la ventana de arriba. Ninguno miró atrás. Cuando se fueron, caminé por las habitaciones vacías. El dormitorio principal hacía eco. La cocina, impecable. Borraron su presencia. No podían borrar su traición. Pasé las semanas siguientes preparándome. La detective Collins me explicó el procedimiento del juicio. La fiscal me guió por el testimonio. Solo hechos, sin emoción. El jurado debe verte creíble, dijo la fiscal. Calma, claridad y dignidad. ¿Puedes hacerlo? Puedo. La noche antes del juicio, planché el traje, elegí una corbata azul marino y dispuse los historiales médicos, la cronología, las fotografías del hospital. Todo organizado. La mañana amaneció fría y despejada. Mayo en Atlanta, la primavera rindiéndose al verano. Me vestí con cuidado, comprobé mi reflejo. El hombre que me devolvió la mirada no era el que había cenado con Craig 4 meses atrás. Más duro, más delgado, ojos de acero. Conduje hasta el Palacio de Justicia del Condado de Fulton, encontré estacionamiento, subí los escalones de piedra. La detective Collins me esperaba en la entrada. Señor Riley, ¿listo? Asentí y crucé seguridad. El detector pitó. Mi reloj. Me lo quité. Volví a pasar. Sin alarma. Ascensor hasta el 3er piso. Sala 3B, puertas cerradas. Vista en curso.
Están terminando la selección del jurado, dijo Collins. Le llamarán después de los alegatos iniciales. 1 hora, más o menos. Me senté en el banco del pasillo y aguardé, viendo a los abogados pasar a toda prisa con carpetas y teléfonos. Dentro, Craig se sentaba en la mesa de la defensa. Edith en algún lugar de la grada. Ambos esperando a que yo hablara. Un alguacil abrió la puerta. El Estado llama a Percy James Riley. Me puse en pie, abotoné la chaqueta, entré en la sala. Era más pequeña de lo que imaginaba por la televisión. Paneles de madera, luces fluorescentes, la bandera detrás del estrado, la grada llena, reporteros con libretas, un dibujante al fondo. Craig estaba en la mesa de la defensa, más flaco de lo que recordaba, el traje barato colgándole. No me miró al pasar. Levanté la mano derecha, juré decir la verdad y me senté. El fiscal adjunto David Chen se acercó con una carpeta. Señor Riley, describa a los miembros del jurado la noche del 15 de enero. Miré a las 12 caras. 7 mujeres, 5 hombres, edades entre mediados de los 20 y los 70. Atentos. Mi hija y su marido vinieron a cenar. Yo preparé la comida, pollo asado, verduras, ensalada. Comimos en el comedor alrededor de las 7 de la tarde. En menos de 1 hora me sentí gravemente enfermo. ¿Qué síntomas tuvo? Náuseas, dificultad para respirar, taquicardia. Llamé a emergencias. Recuerdo la ambulancia y luego nada hasta despertar 3 días después en la UCI. Chen asintió. ¿Qué le dijo el doctor Michey sobre las acciones de su yerno en el hospital? Que Craig se le acercó con $15,000 en efectivo y un frasco. Le pidió que lo inyectara en mi suero mientras yo estaba inconsciente. El doctor se negó y lo denunció de inmediato. ¿Cómo le hizo sentir eso? Hice una pausa, elegí las palabras. Entendí que mi yerno había intentado matarme 2 veces, con veneno en la cena y, cuando eso falló, en el hospital. Chen siguió preguntando. Respondí con precisión, sin adornos. Saqué las gafas para leer un documento médico, mantuve el contacto visual con el jurado. Cuando terminó, se levantó el abogado de Craig. Marcus Webb, defensor público, ojos cansados, maletín manchado. Señor Riley, ¿es cierto que cambió su testamento poco después de despertar del coma? ¿Que dejó fuera por completo a su hija? Reestructuré mi patrimonio. Sí. ¿Por venganza? ¿Por enfado? ¿Por autoprotección? Alguien intentó asesinarme por mi dinero. Eliminé el motivo. Echó a su propia hija. Exigió $250,000 que sabía que no podía pagar. ¿No es eso vindicta? Cobré el alquiler de mercado por 5 años de vivienda. Eso es negocio, no venganza. Negocio o castigo. Porque sospechaba que ella sabía. Chen se puso en pie. Protesto. Especulación. Edith Riley no está siendo juzgada. La jueza Thompson, una mujer negra de finales de los 50 con canas de acero, habló desde el estrado. Al lugar. Cambie de tema, señor Webb. Webb intentó 3 ángulos más. No mordí ninguno. Al final me dispensó. Volví a la grada, me senté en la última fila y observé el resto. Declaró el doctor Michey, el intento de soborno, el frasco, su reporte a seguridad. Voz firme, profesional, creíble. Luego un perito en toxicología explicó la aconitina, veneno vegetal muy letal, sin uso médico legítimo. Mostró fotos del acónito, la planta capucha de monje. Describió cómo detiene el corazón. Por último, testimonio en vídeo del vendedor del mercado oscuro, rostro difuminado, voz distorsionada, declarando con acuerdo de culpabilidad. Confirmó la venta de extracto de aconitina a una cartera de criptomonedas que coincidía con la de Craig y exhibió mensajes y transacciones. La defensa de Craig fue simple porque no tenía más. Webb lo puso en el estrado. Cometí errores terribles, dijo Craig, la voz temblorosa, pero nunca quise dañar a nadie. Solo quería que Percy valorara más su vida, que viera lo frágil que es. Pensé que si se enfermaba, enfermo, no muriendo, se motivaría a cambiar hábitos, quizá a compartir recursos con Edith por si pasaba algo. Absurdo, transparente. Las caras del jurado lo dijeron todo. Los alegatos finales duraron 1 hora. Chen,
metódico, ordenando pruebas. Webb, desesperado, intentando agarrarse a una duda razonable inexistente. El jurado deliberó 2 horas. Me senté en el pasillo tomando un café malo de máquina. La detective Collins a mi lado, deslizando el dedo por el teléfono. Cuando el alguacil nos llamó, su cara ya revelaba el veredicto. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? La portavoz, una mujer de 1,60 con rostro de maestra, se puso en pie. Sí, su señoría. Consideramos al acusado, Craig Brennan, culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. En la grada, Edith soltó un sollozo. No me volví. Los hombros de Craig se vencieron. Webb posó una mano en su brazo. La jueza Thompson le habló directo. Señor Brennan, el jurado le ha hallado culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. ¿Tiene algo que decir antes de la sentencia? Craig se alzó, las piernas temblando. Nunca quise herir a nadie. Yo solo quería. Cometí errores, pero no soy un asesino. Compró veneno en Internet. Lo administró a su suegro. Cuando sobrevivió, intentó terminar el trabajo en su habitación del hospital. La evidencia es abrumadora. La voz de Thompson fue fría. Le condeno a 18 años en el Departamento de Correcciones de Georgia. Será elegible para libertad condicional tras cumplir el 85%. Los alguaciles avanzaron. Las esposas hicieron clic. Craig miró hacia Edith. Ella estiró la mano, sin poder tocarlo. Me puse en pie, caminé hacia la salida, sin mirarlos. Afuera, la luz vespertina alargaba sombras sobre el centro de Atlanta. La detective Collins me alcanzó en las escaleras. 18 años. Buen resultado. Saldrá viejo. Asentí, me reajusté la corbata. Señor Riley, debo preguntarle algo, dijo Collins, cambiando de peso. Tenemos base para imputar a Edith como cómplice. Pagó la fianza sabiendo lo que hizo su marido. Si está dispuesto a declarar sobre conversaciones con ella, cualquier indicio de conocimiento previo, podemos armar el caso. Miré los coches pasar, vidas normales en marcha. No, dije al fin. No voy a declarar contra mi hija. Lo que hizo o no hizo, ella lo cargará. Pero no la meteré en prisión. Collins me estudió. Eso es generoso. Después de todo. No es generosidad. Es definitivo. Ha perdido su casa, su herencia, a su marido y a su padre. Es suficiente. Asintió despacio. Entendido. Caso cerrado. Me tendió la mano. La estreché. Fui a mi coche, lo abrí y me senté sin arrancar. A través de las ventanas del juzgado vi movimiento. Edith, probablemente esperando el traslado de Craig, buscando unas últimas palabras a través del cristal reforzado. Arranqué y conduje hacia Buckhead, hacia mi casa vacía. Mañana llamaría a Margaret Huang para confirmar por última vez los papeles del fideicomiso. Por ahora, conduje. La ciudad pasó por mis ventanillas. La primavera convirtiéndose en verano. Yo había sobrevivido. Había ganado. Lo siguiente me tocaba decidirlo a mí. Las llamadas empezaron 3 días después del juicio. El número de Edith en la pantalla. Presioné eliminar sin escuchar el buzón. Al día siguiente, otra llamada. Eliminar. 2 más esa semana. Eliminar. Eliminar. Llegaron cartas. Su letra en los sobres. Las devolví sin abrir, marcadas devolver al remitente. Correos electrónicos redirigidos automáticamente al spam. Programé la regla el día de la sentencia de Craig. 6 semanas así, de finales de mayo a junio, cada intento ignorado con eficacia sistemática. Construí un restaurante desde cero enfocándome en lo que importaba y eliminando distracciones. Edith se había convertido en una distracción. A principios de julio, golpes en la puerta principal. Miré por la mirilla. Edith con un hombre de traje y carpeta. Abrí 6 pulgadas, la cadena puesta. Señor Riley, represento a Edith Riley Brennan en una impugnación del fideicomiso a su nombre. Extendió papeles por la rendija. Creemos. Deme los papeles. Señor, si pudiéramos hablar.
Tomé los documentos. No. Oirá de mi abogada. Cerré. Los oí hablar al otro lado. Me dio igual. Margaret Han llamó a la hora de recibir mis documentos reenviados. Alega que creó el fideicomiso bajo coacción, con capacidad disminuida. Quiere anularlo para heredar. Su voz era calma, casi divertida. Es un caso débil. Muy débil. ¿Cuán débil? Tenemos documentación de cada reunión. Cronología que muestra que esperó semanas tras el hospital. Solicitaré evaluación psiquiátrica para acreditar competencia. El juez lo desestimará rápido. ¿Qué tan rápido? 2, quizá 3 semanas. Presento nuestra respuesta mañana. La vista fue a mediados de julio, en lo civil. Edificio distinto, jueza distinta. La jueza Patricia Morrison, mujer negra de canas plateadas y gafas de lectura que le daban aire de abuela estricta. Me senté en la grada mientras Margaret exponía nuestra defensa. Observé a Edith al otro lado, su abogado susurrándole con urgencia. Margaret fue exhaustiva, mostró la cronología, presentó la evaluación del psiquiatra Richard Foster, examen completo que acreditaba que yo estaba en pleno uso de facultades, sin influencia indebida y actuando deliberadamente. La evidencia es clara, su señoría, concluyó. El señor Riley ejerció su derecho constitucional a gestionar su patrimonio como consideró. El fideicomiso se creó con asesoría legal, un plazo razonable y competencia mental completa. Las pretensiones de la parte actora carecen de fundamento. La jueza Morrison leyó en silencio, dejó los papeles y miró por encima de las gafas al abogado de Edith. La parte actora sostiene que el señor Percy Riley creó un fideicomiso revocable en vida bajo fuerte angustia emocional tras un intento de envenenamiento, sugiriendo capacidad disminuida, pausó. Sin embargo, la evidencia apunta a lo contrario. El fideicomiso se estableció con la guía de una abogada colegiada. Una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal lo declara plenamente competente. El momento de la constitución, semanas después de la emergencia médica, demuestra planificación deliberada, no reacción impulsiva. Otra pausa. Edith se inclinó hacia adelante. La moción para invalidar el fideicomiso queda denegada. Su señoría, mi clienta solicita, con carácter de cosa juzgada, letrada. Asunto cerrado. El mazo cayó. Abandoné el juzgado mientras Edith aún discutía con su abogado en el pasillo. Conduje a casa, preparé café y devolví la llamada a Margaret. Está en serios apuros, dijo. Su abogado exige pago. No tiene ingresos ni activos ni apoyo familiar. Es probable que se declare en quiebra en 6 meses. No es asunto mío. Como su abogada debo preguntar, ¿desea ofrecer algún acuerdo? A veces un pago pequeño evita futuras molestias. Lo pensé, calculé rápido. 25.000, una sola vez. Firma un acuerdo de no contacto vinculante. Si lo viola, devuelve todo con costas. Lo redacto hoy. 3 días después, volvió a llamar. Ha firmado. Apenas lo leyó. Firmó. El dinero llegó a su cuenta hace 1 hora. ¿Dijo algo? Preguntó si usted estaba en el edificio. Le dije que no. Preguntó si alguna vez la perdonaría. Le dije que eso no formaba parte de nuestra conversación. Me quedé mirando por la ventana de mi estudio, bujeada al fondo. Bien. Entonces esto termina. Sí. Está protegido legalmente. No puede volver a contactarle sin una penalización fuerte. Gracias, Margaret. Envíeme su factura final. El aviso me llegó por mensaje esa tarde. Acuerdo firmado. Pago liquidado. Expediente cerrado. Lo leí 2 veces, dejé el teléfono, tomé la taza de café y estaba vacía. Hecho. Legal, financiero, emocional. Hecho. Recorrí la casa, estancia por estancia. Dormitorio principal, mío otra vez. Habitaciones de invitados, vacías. Cocina impecable. Sala de estar como a mí me gusta. Sin cajas, sin tensión, sin voces discutiendo tras puertas. Mi casa, mi vida, mis términos. Afuera, el sol de la tarde se inclinaba entre los árboles. Verano en Atlanta, espeso y verde.
El jardín necesitaba trabajo. Lo había descuidado. Malas hierbas en los arriates, césped crecido. Mañana llamaría a un servicio de jardinería, pediría recomendaciones, quizá contratara a alguien por horas. No para evitar el trabajo, sino porque quería que quedara bien. Sonó el teléfono de casa. Solo para confirmar que recibió mi mensaje, dijo Margaret. Todo está ejecutado. El acuerdo está presentado. Su patrimonio, seguro. Salvo que viole la cláusula de no contacto, no volverá a saber de ella. Gracias por todo, Margaret. A usted. Cuídese, señor Riley. Se ha ganado la paz. Colgué y me quedé en el estudio, rodeado de diplomas, premios de los años del restaurante, reconocimientos de la comunidad, fotos enmarcadas de los locales que construí, de quien había sido, de quien volvía a ser. Julio terminó con tormentas, lluvia fuerte que lavó las calles y dejó olor a tierra mojada. Me senté en la terraza trasera, viendo relámpagos partir el cielo. Pensé en el año. El envenenamiento de enero parecía de otra vida. Mañana agosto. Un mes nuevo. Hora de pensar en lo que viene, no en lo que pasó. Vibró el teléfono. La detective Collins. Señor Riley, pensé que le interesaría saberlo. Craig Brennan se metió en una pelea en la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia. 30 días de aislamiento y una marca en su expediente. Tomé mi café matutino en la terraza. El calor de agosto ya subía, incluso a las 8 de la mañana. ¿Afecta a su elegibilidad de libertad condicional? No sería elegible hasta dentro de 12 años en cualquier caso, pero sí, las faltas disciplinarias no gustan a las juntas de libertad. Cumplirá la mayor parte de la condena, probablemente toda. Bien. Gracias por avisar. ¿Cómo está? ¿Volviendo a la normalidad? Sí. La casa está tranquila. Me mantengo ocupado. Hizo todo bien, legalmente. Podía haberse ensuciado las manos. En cambio, usó el sistema. Estoy demasiado mayor para lo sucio. Quería justicia, no venganza. Su risa leve se oyó al otro lado. Desde donde yo estaba, parecían ambas. Cuídese, señor Riley. Tras colgar, pasé una hora en el jardín, arrancando hierbas con guantes, despejando alrededor de las azaleas. El servicio de jardinería venía 2 veces por semana, una cuadrilla profesional, pero yo seguía manteniendo partes. Ser dueño es implicarse, no delegar todo. A las 2 de la tarde conduje hasta Octane Coffee, en Midtown. Aparqué en la calle. Dentro me esperaba Robert Chen en una mesa de esquina. 2 capuchinos ya pedidos. Percy se levantó y me estrechó la mano. Demasiado tiempo. 5 años desde la fiesta de cierre del restaurante. 5 años desde que juraste no volver a trabajar un día más en hostelería. Sonrió. Entonces, ¿de qué va esta reunión? Me senté y le conté una versión abreviada. El envenenamiento, el juicio, el después. Escuchó sin interrumpir, el gesto haciéndose serio. Así que tu yerno intentó matarte por tu dinero, y tú desmantelaste su vida con abogados y derecho de propiedad. Me protegí. Su vida la destruyó él. Aún así, sangre fría, amigo. Impresionante, pero frío. Sonreí apenas. Aprendí de los mejores. ¿Recuerdas cómo manejamos a aquel proveedor que quiso apretarnos en 2008? Documentación, abogados y paciencia. Él devolvió la sonrisa. Vale, aprendiste. ¿Y entonces, de verdad de qué va esto? Proyecto de restaurante. Pequeño. 30 plazas. Solo cenas. Alta calidad, no alto volumen. ¿En serio? Dijiste que habías terminado con el negocio. Terminé con construir imperios. No terminé con cocinar ni crear, me incliné. Algo íntimo. Solo con reserva, menú estacional. Tal vez en Virginia Highland. Necesitarías personal, permisos, inversores. Necesitaría un socio que recuerde por qué empezamos en esto. Porque amábamos la comida, el oficio. El dinero vino después. ¿Puedes recordar ese sentimiento? Robert se quedó pensativo, miró su capuchino y volvió a mí. Sí. Sí que puedo.
Habla con tu esposa. Piénsalo. No tengo prisa. Charlamos otra hora, esbozamos conceptos en servilletas, discutimos si apostar por New American o fusión sureña, nos reímos de desastres de nuestros primeros años, la noche en que murió la cámara frigorífica, el crítico que odió todo, aquel día de Acción de Gracias en que nos quedamos sin pavó a las 7 de la tarde. Conversaciones normales. Vida normal. Conduje a casa al caer la tarde. Me detuve en la puerta, miré hacia adentro antes de entrar. Todo como debía, todo mío, todo seguro. Dentro, preparé la cena. Pasta sencilla, verduras, una copa de vino. Comí en la terraza al ponerse el sol. Vi el cielo pasar a naranja, luego púrpura, luego azul profundo. Vibró el teléfono. Mensaje de Robert. Hablé con mi esposa. Está dentro, si tú lo estás. Veamos ese local en Virginia Highland la semana que viene. Teclé. Martes por la mañana, 10 en punto. Enviar. El calendario marcaba 10 de agosto. 6 meses y pico desde que Craig envenenó mi cena. 7 meses desde que confié en mi hija. Una vida desde la última vez que fui ingenuo. Aprendí, me adapté, sobreviví. Más que sobrevivir. Gané. Craig Brennan tendría 60 años antes de pisar libre la calle. Quizá más. Quizá nunca. Edith estaría ahí fuera, viviendo una vida más pequeña con dinero que yo le di y límites que yo fijé. Y yo, libre. Fui a mi estudio, abrí la caja fuerte, miré por última vez los documentos del fideicomiso. Cerré, giré el dial. Todo seguro, todo protegido, todo mío. Mañana agradecería a Margaret como corresponde. Quizá un detalle. A la detective Collins, una donación a la fundación policial. Atar cabos y empezar el proyecto del restaurante. No porque necesitara dinero o distracción, sino porque quería crear otra vez. Porque podía. Porque la mejor venganza no es destruir. Es vivir bien. Subí las escaleras. Mi dormitorio, mi cama, mi paz. Antes de dormir, miré por la ventana. Buckhead se desplegaba ante mí, luces parpadeando en la oscuridad del verano. En algún lugar, alguien estaba siendo traicionado, envenenado, engañado, robado. Ojalá peleen. Ojalá sobrevivan. Ojalá ganen. Yo demostré que es posible. Percy Riley cerró las cortinas, se acostó y durmió sin sueños. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.